Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la tercera actividad síncrona correspondiente a la unidad curricular Finanzas 2. En esta pequeña disertación abordaremos TIC referidos al capital de trabajo y esto les traerá a ustedes mayor claridad de cómo realizar la actividad evaluativa correspondiente. Anteriormente, cuando hablábamos de los indicadores financieros, tocamos la parte de lo que tiene que ver con el capital de trabajo, pero ahí en ese caso hablamos de forma general de lo que eran los indicadores financieros. Como ustedes pueden ver, el capital de trabajo es una parte muy importante dentro de la organización, ya que representa lo que son los recursos económicos que tiene la empresa para afrontar sus pasivos a corto plazo y en ese caso las actividades propias que realiza la empresa a lo largo de toda la jornada laboral que pueda tener. Este indicador permite garantizar la liquidez y verificar la salud financiera de la empresa a corto plazo. En ese sentido, tenemos que los componentes claves del capital de trabajo son como a continuación se los detallo. Lógicamente tenemos los activos corrientes, que son los activos que se encuentran disponibles fácilmente cuando es el caso de caja y banco. Las cuentas por cobrar, que en ese caso generan parte de la liquidez de la empresa. Y lógicamente los inventarios que en ese sentido se te deben convertir en cuentas por cobrar o en su defecto en efectivo para verificar que la empresa tenga la liquidez suficiente para pagar sus acreencias a corto plazo. Cuando hablamos de los pasivos corrientes, estamos hablando de las cuentas por pagar a proveedores, lógicamente a corto plazo, deudas bancarias que haya contraído la empresa en un momento dado, los sueldos y salarios por pagar, los impuestos por pagar, todo lo que significa deudas a corto plazo o compromisos que haya adquirido la empresa en un periodo determinado. La fórmula para aplicar lo que es el capital de trabajo es activo corriente menos el pasivo corriente. Y cuando hablamos del capital neto de trabajo disponible, a ese activo corriente le vamos a restar el inventario y luego le vamos a restar el pasivo corriente. Entonces, este indicador financiero permite conocer si la empresa desde el punto de vista de la operatividad tiene los recursos financieros necesarios para pagar sus acreencias a corto plazo. En ese caso, si el capital de trabajo que nos dé, tanto el capital neto de trabajo como el capital neto de trabajo disponible nos da positivo, significa que la empresa tiene suficiente liquidez para pagar sus obligaciones inmediatas y de alguna manera lograr financiar su crecimiento a lo largo del tiempo. Sin embargo, tenemos que verificar cuando aplicamos este indicador, debemos verificar cuáles son los componentes de ese capital de trabajo que nos da positivo. Por ejemplo, puede suceder que la empresa tenga, desde el punto de vista de la aplicación de la fórmula, tenga liquidez, pero puede pasar que de repente los inventarios estén muy altos y cuando tú le restas el inventario a ese activo corriente, puede suceder que la liquidez sea menor. Hay que tomar, digamos, todas las cuentas en consideración cuando vamos a hacer el análisis de lo que es el capital de trabajo. Hablamos de capital de trabajo negativo cuando nos da negativo, que puede indicar que la empresa tiene debilidades para cumplir sus compromisos a corto plazo. Adicional a ello, puede presentar que tenga inventarios muy altos, los cuales no los, no los ha convertido en cuentas por cobrar o en su defecto efectivo en caja y banco, y esto aumenta el riesgo de insolvencia. Puede pasar cuando sucede en alguna empresa que tiene muchas acreencias y no logra pagar sus pasivos a corto plazo, en ese caso los proveedores, le pueden cerrar el crédito y eso trae como consecuencia que tenga que generar una mayor erogación de recursos financieros para poder realizar las actividades propias de la empresa.
La gestión del capital de trabajo es de vital importancia dentro de las organizaciones porque permite que se tenga liquidez para cubrir los gastos operativos propios de la organización. En ese caso, reduce lo que son los costos financieros, ya que se minimiza la necesidad de financiamiento externo a través de las instituciones financieras. Adicional a ello, eh, controla sus inventarios, por lo tanto, a través de sus inventarios puede generar cuentas por cobrar y aplicando una gestión de cobranza efectiva puede generar liquidez en efectivo y caja de banco. Incrementa la capacidad que puede tener la empresa para invertir. Si tiene una gran liquidez, puede invertir, puede hacer inversiones y puede crecer en otras, incursionar en otras actividades propias relacionadas con la actividad económica que gestione la empresa en un momento dado. Por eso es importante tener una gestión de capital de trabajo efectiva. Cuando nos vamos a lo que es el ciclo financiero para comprobar que esa gestión del capital de trabajo se está realizando de forma efectiva, vamos a señalar que el ciclo financiero es la cantidad de tiempo que se tarda la empresa en recuperar la inversión inicial en materia prima, si es una empresa manufacturera o si en su defecto, si es una empresa comercializadora, en venderla y cobrar el dinero. Es importante señalar que este ciclo financiero es clave para la liquidez. Cuanto más corto sea ese ciclo, más eficiente es la empresa. Entonces, para calcular este ciclo financiero, que más adelante vamos a hacer una explicación más profunda de él, es el ciclo de inventario más el plazo de cobro menos el plazo de pago. Como ustedes pueden ver, el periodo promedio de inventario representa los días que tarda el inventario en venderse. El periodo promedio de cobranza señala los días que tardan los clientes en pagarnos de acuerdo a las condiciones de crédito que nosotros le hayamos dado a la empresa. Y el periodo promedio de pago es el tiempo que la empresa tarda en pagar a sus proveedores. Entonces, sumando todos estos periodos, el periodo de inventario, el periodo de cobranza y restándole el periodo de pago, se obtiene la duración del ciclo de capital de trabajo. Como ustedes pueden observar en la lámina siguiente, ese ciclo financiero se denomina también el ciclo de conversión del efectivo. Cuando hablamos de una inversión inicial, estamos hablando de las compras que gestiona la empresa en un momento dado para realizar la actividad propia que ella tenga de acuerdo al sector donde pertenezca. Lógicamente, cuando hablamos de producción, estamos hablando del proceso manufacturero que tiene la empresa para producir, en ese caso, los productos finales de acuerdo a la actividad que ésta tenga. Si en ese caso es una empresa comercial, lógicamente son el inventario que tiene la empresa para la venta. Posteriormente tenemos que son las ventas, cómo se gestionan las ventas y en esa gestión de venta entra lo que es la cobranza o en su defecto lo que son las cuentas por cobrar, que estas pueden ser en efectivo o eh, a, a crédito o de contado. En ese caso, la fórmula del ciclo de conversión del efectivo, como bien se los expliqué en la lámina anterior, es el plazo de inventario más el plazo de cobranza menos el plazo de pago. Entonces, como ustedes pueden ver, el ciclo de conversión del efectivo tiene que ver es con cómo se gestiona la liquidez de la empresa y qué tan efectiva es para el desarrollo de la entidad a nivel de lo que es inversión o a nivel de crecimiento, o en su defecto también sirve para compararla con otras empresas del mismo ramo. El ciclo de conversión del efectivo básicamente está enfocado a evaluar la eficiencia de la gestión del capital circulante. Cuando hablamos del capital circulante, lógicamente estamos hablando del activo corriente, que en ese caso lo consta caja y banco, las cuentas por cobrar, los efectos por cobrar si la empresa los tiene, inventarios. Entonces, gestiona toda la liquidez que tiene la empresa para convertir, digamos, para pagar sus obligaciones a corto plazo con los proveedores o las deudas que tenga contraídas en periodos menor a un año. Cuando más corto es este ciclo, cuando aplicamos la fórmula de conversión del efectivo,
es mejor para la empresa porque significa que está vendiendo sus inventarios y está recuperando el efectivo producto de las ventas y también eso significa que está pagando a sus proveedores de acuerdo a las condiciones de crédito previamente que haya contraído con ellos. El ciclo de conversión también sirve para que la empresa pueda compararse con otras empresas del mismo sector, cómo operan esta y si en ese caso lo está haciendo de forma efectiva. Adicional a ello, puede significar también que si el ciclo de conversión que está realizando la empresa se considera normal. Cuando hablo normal es cuando empresas del mismo ramo más o menos se tardan el mismo periodo de tiempo en gestionar el ciclo de conversión del efectivo. En comparación, en ese caso, con los competidores del sector, lógicamente tienen que ser empresas que tengan la misma actividad financiera y que pertenezcan al mismo sector donde se encuentra la organización. ¿Qué mejoras se pueden dar para el ciclo de conversión del efectivo? Ahí, digamos, lo que denominó el autor donde conseguí esta información, palancas positivas y palancas negativas. Aquí a colación le traje que lo que se denomina el DIO son los días de inventario pendiente. El DSO son los días de venta pendientes y el DPO, días a pagar pendientes. Como ustedes pueden ver, dentro de lo que es las mejoras positivas que se pueden realizar dentro de lo que es el proceso de conversión del efectivo tiene que ver con la disminución de los días de inventario pendiente. A menor tiempo, es el menor tiempo que se necesita para vender el inventario. ¿Qué sucede? Si hay un incremento de esos días de inventario, significa que la empresa se está tardando más tiempo en generar los recursos financieros necesarios para las actividades propias de la empresa, lo cual es negativo para la organización porque eso le puede crear insolvencia. Cuando hablamos que existe una disminución de los días de ventas pendientes, estamos hablando desde el punto de vista positivo, lógicamente. Estamos hablando que el efectivo está siendo, digamos, recabado de acuerdo a las ventas de crédito, cumpliendo con los parámetros o las políticas que tenga la empresa para gestionar sus ventas a crédito. Si existe un incremento en estos días de venta pendiente, eso significa que existe una menor eficiencia y por ende afecta la cobranza de la organización. Cuando hablamos que existe un aumento de los días a pagar pendientes, estamos hablando de que se están cumpliendo con los plazos o las políticas que los proveedores en un momento dado le han ofrecido a la empresa y se está cumpliendo con ella, lo que significa que en un momento dado pueden ampliar los días de crédito. Porque muchas veces, hay veces que financiarse con los proveedores es bueno, pero también es malo. ¿Por qué? Porque si usted no paga en el momento oportuno, usted está trabajando con el dinero de los proveedores, pero también puede pasar que si el lapso de tiempo es muy largo, puede significar que en un momento dado le cierren el crédito o en su defecto, todas las ventas que se produzcan a partir de ese momento sean de contado. Entonces, una disminución de estos días a pagar pendiente puede generar que en ese caso los proveedores cierren el crédito y por ende la empresa tenga que generar los recursos financieros de forma inmediata por compras de contado. ¿Cuáles son las claves para la eficiencia del capital de trabajo? Primero que nada, la gestión del efectivo porque digamos, en una economía como la que estamos viviendo actualmente, tan inflacionaria, hay que mantener el nivel justo para cubrir los gastos operativos sin incurrir en la deuda. Pero, ¿qué pasa? Si la empresa tiene mucho efectivo, puede también significar que se devalúe en el tiempo debido a las condiciones que tenemos inflacionarias acá en Venezuela. Tenemos lo que es la optimización del ciclo, que es reducir el tiempo entre la compra del inventario y el cobro de la venta. O sea, hay que reducir ese lapso de tal forma que el dinero pueda volver a la empresa más rápidamente.
La negociación estratégica, que no es más que extender los plazos con proveedores y agilizar las cuentas por cobrar. Y en el caso de los tipos de capital, es gestionar la diferencia entre el capital que tiene la empresa y las necesidades fluctuantes temporales por pico de producción. Por ejemplo, si estamos hablando, digamos, de una empresa que trabaje por ciclos productivos o en su defecto un comercio que trabaje por ciclo, vamos a poner el ejemplo de los juguetes. Usualmente la empresa tiene un ciclo alto de ventas, es en el mes de diciembre y en el mes de junio, que es el Día del Niño. Entonces, por lo tanto, esos picos de, digamos, de ventas tiene que tomarlos en consideración a la hora de gestionar sus inventarios. En el caso, por lo menos, las empresas que venden, digamos, productos precederos, tiene que tomar en consideración los inventarios para que en ese caso esos productos precederos en un momento dado no se vayan a dañar. Entonces, fíjense que en ese caso, para gestionar la eficiencia del capital de trabajo, hay que tomar en consideración una serie, digamos, de factores, tanto internos como externos, y que afectan a la empresa y por ende afectan el capital de trabajo con que cuenta la empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo. Adicional a ello, tenemos lo que tiene que ver que al tener la empresa mayor liquidez, o sea, que el ciclo financiero se cumpla con periodos cortos, tendrá mayor capacidad de respuesta para cualquier imprevisto que pueda tener la organización. Si hablamos, disculpen, si hablamos de lo que es la reducción de costos, existe una menor dependencia de préstamos bancarios y por ende hay un ahorro de los intereses que en un momento dado se pudiesen producir por un financiamiento con una institución financiera. Y lógicamente la rentabilidad. El, si generamos una mayor liquidez, se puede generar una mayor rentabilidad y por ende ese exceso que se tenga de efectivo puede invertirse en el crecimiento de la organización a corto, mediano y largo plazo en lugar de estar inmovilizado. Más aún, como se los dije anteriormente, en economías inflacionarias como la que tenemos nosotros actualmente, donde se debe cuidar mucho la liquidez. Y eso no es solo en las entidades, en las empresas, en los comercios, sino también a nivel de la finanza personal. Disculpe. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.